Bueno, ¿qué tal? 26 minutos pasaron de todo, en 26 minutos de las 2 de la tarde pasaron en todo el territorio de la República Argentina y en este momento, cumpliendo 10 años, tratando de no romper absolutamente nada, vamos a hacer el editorial del día de hoy como hacemos todos los sábados de hace 10 años. Increíblemente, hoy lo puedo decir con el número literal, 10 años exactos. Bueno, el 21 de febrero de 1972, hace 54 años, Juan Domingo Perón daba a conocer su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. A los pueblos y gobiernos del mundo. Bien, un documento fundamental que obviamente se adelantó a su tiempo. Ya en ese entonces él planteaba que el ser humano no podía ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo había creado. Es una poderosa fuerza biológica, decía en relación a los seres humanos, que si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar catástrofes sociales para las próximas décadas. Fíjense de lo que estaba hablando hace ya 54 años. Decía también, la humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. Así, de algún modo se anticipaba a lo que muchos años después se iba a llamar el Antropoceno. ¿Qué es el Antropoceno?, dirán ustedes. Bueno, es un nuevo periodo del planeta caracterizado por la irrupción perturbadora del ser humano que iguala o rivaliza con las fuerzas más poderosas de la naturaleza, como las fuerzas geológicas, por ejemplo, dejando de lado el periodo de estabilidad climática caracterizado por los últimos, más o menos, para que se den una idea, 11.000 años de historia terrestre. O sea, se pasó del Holoceno, a eso nos referíamos recién, a lo que ahora se llama el Antropoceno, que es la irrupción de manera destructiva del ser humano en la naturaleza. Y justamente para tratar de evitar esa crisis ecológica, él ya se anticipaba, por supuesto, a sus tiempos. Perón decía que eran necesarias y urgentes una revolución mental de los hombres. Una revolución mental de los hombres, decía, especialmente en los dirigentes de los países industrializados, una modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo, en particular en las naciones en donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Fíjense la manera de pensar de un hombre que en ese momento, imagínense, los seres humanos ni se les pasaba por la cabeza que algo por el estilo podía llegar a suceder. Sin embargo, él, para variar, siempre se adelantó a su tiempo. Esta revolución mental, aclaraba Perón, implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general. Bueno, evidentemente, y esto quedó claro esta semana, tanto estas líneas como las que también expresó el Papa Francisco en su encíclica Lautaro Si, en 2015, esto se escribió, evidentemente decía, no fueron leídas ni tomadas en cuenta por los diputados de la Libertad Avanza, obviamente tampoco por sus aliados, y los gobernadores de las provincias, de las cordilleranas, podríamos decir, porque, bueno, evidentemente, nada, terminaron aprobando, ¿no?, la modificación a la ley de glaciares que redefine el alcance de las zonas periglaciares a fin de permitir el avance de proyectos mineros. A ver, ¿qué es lo que pasa con esta ley? El cambio central que introduce la reforma es, en definitiva, la definición de lo que se va a proteger y de lo que no se va a proteger más. La ley vigente hasta ahora establecía una tutela amplia sobre glaciares y el ambiente periglacial sin distinción, ¿sí? Se protege todo y punto, y no hay mucho más que hablar. Bueno, el nuevo esquema limita esa protección a los cuerpos de hielo que demuestran una función hídrica efectiva, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. Ahora, obviamente, queda en manos de los gobernadores que van a, imagínense lo que van a hacer. Bueno, en la práctica implica pasar de una protección general a una protección condicionada con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera. El impulso a la reforma fue construido durante años por las provincias con actividad minera. Me refiero, por ejemplo, tanto a la Mesa del Litio, creada en 2021 por Catamarca y Salta, y Jujuy también, la Mesa del Cobre, conformada en 2024, hace poco,
con San Juan y Mendoza, bueno, ellas fueron trabajando, articulando política y presionando para que esta ley se termine convirtiendo, bueno, en este proyecto de ley se termine convirtiendo en ley, esta reforma de la ley de glaciares, obviamente bancada, sustentada por 6 multinacionales mineras como la Glencore y Barrick Mining, entre otras tantas que obviamente se imaginarán lo que menos les interesa es preservar el medio ambiente, no les importa tres pitos que esto se mantenga como está hasta ahora. Y acá obviamente surge una famosa frase de don Arturo Jaureche, que decía que si malo es el gringo que nos compra, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Porque es increíble, pero esto no deja de suceder nunca en nuestro país y cada vez que la derecha logra acceder al gobierno, a la Casa Rosada, bueno, terminan regalándolos con moño, con paquete y moño, todo juntito, como si fuéramos un regalito. En este caso, los gobernadores, ávidos de dinero, constante y sonante, ya que el Ejecutivo, incumpliendo la Constitución, no los coparticipa, ¿sí? no transfiere el dinero que por ley le tiene que trasladar a las provincias, bueno, obviamente recurren a este tipo de operaciones, cuyos saldos pueden ser beneficiosos, quizás para las provincias, porque quizás se haga alguna obra pública, ¿por qué no? Puede ser beneficiosos para ellos en particular, porque me imagino que algún que otro negociado debe haber en todo esto, pero en definitiva, a la corta y a la larga, esto va a terminar siendo muy nocivo para 7 millones de ciudadanos que viven en esas zonas cordilleranas. Pero el tema es que no se queda solamente ahí, ¿sí? Guarda con todos los habitantes también del país, porque esto puede llegar a tener un alcance nacional, ya que los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce apta para el consumo humano más importante del territorio nacional. Obviamente que alimentan las cuencas hidrográficas de toda la Argentina, con lo cual a la larga o a la corta también va a repercutir en todos los ciudadanos, incluso los que vivimos acá en Capital, obviamente, y hasta en la Patagonia y seguimos con este tema. La cuestión es que una vez más el gobierno logra su objetivo, al igual que lo hizo con la ley bases, al igual que lo hizo con el decreto 70-2023, con el cual ellos siguen gobernando por decreto, porque nadie anula el decreto que está vigente, se siguen saliendo con las suyas con lo que implica la reforma laboral, la lograron meter, pese a que ahora, bueno, tiene algunos reveses judiciales, obviamente la ley ya es ley, esta ley ya es ley, esta reforma, quiero decir, ya es ley, y bueno, siempre terminan logrando el objetivo y ahora tienen justamente esta ley de reforma de los glaciares que obviamente solamente favorece a las mineras. Hasta ahora, más de 2 años de gestión, lo que hay que decir y que queda claro y que mucha gente ya lo sabe, es que bueno, este gobierno no hizo absolutamente nada para la mayoría de los argentinos y argentinas. A ver, no hay una ley que beneficie a los que menos tienen, de clase media para abajo, olvídate, no hizo absolutamente nada. Y por eso, obviamente, está bajando la imagen positiva de Milei y por otro lado está subiendo la de Axel Kicillof. En este caso porque es el principal referente de una oposición que, si realmente estuviéramos unidos y organizados, Milei ya no estaría gobernando. Esa es la verdad. Pero como esto no lo puede capitalizar la oposición, todavía estamos en veremos, viendo a ver qué es lo que puede llegar a suceder. A ver, sobre todo porque hay algo que tenemos que tener en claro. Esta gente termina ganando las elecciones, ¿sí? Entre otras cosas, pero principalmente porque dijeron que venían a mejorar, a hacer funcionar de una buena vez por todas la economía. Que venían a terminar con la inflación, que era lo que más caotizaba a la gente, sobre todo durante el periodo de Alberto Fernández, sin olvidarse de todo lo que había pasado durante esa gestión, ¿no? Que no voy a recordarlo ahora. Pero bueno, obviamente había mucha inflación, la gente se había cansado mucho y este tipo había dicho, yo vengo a terminar con la inflación, como lo había dicho Macri en su momento. Bajar la inflación es lo más fácil que hay, dijo, y bueno, así también le fue. Bueno, algo de eso está empezando a suceder, ¿sí? La inflación no para de subir porque por más que quieran dibujarla en las góndolas de los supermercados, es más que evidente que todo está aumentando día a día, la gente le cuesta más llegar a poder comprar los productos que compraba la semana pasada o la anterior. Bueno, mucha gente se está quedando sin laburo, ¿sí? Están haciendo un industricidio que ya empieza a pegarle a muchísima gente. Bueno, obviamente los que todavía tienen laburo o tenemos laburo, tenemos que tener changas y otros extras para poder lograr sobrevivir a
a esta cotidianidad caótica. Y también hay algo que entender, porque estos tipos vinieron y dicen, bueno, pero tenemos un superávit comercial, un superávit fiscal que hace posible que todo esto que está sucediendo, bueno, que baje la inflación, que también es mentira. Bueno, a ver, superávit fiscal, minga, no le pagan a las provincias, tienen la obra pública paralizada, tampoco pagan los subsidios del transporte automotor y por eso esta semana se vio reflejado en la cantidad de gente que viaja como si fueran ganado en colectivos, que están reduciendo las frecuencias, que cada vez se viaja de manera más incómoda, que la gente se tiene que levantar más temprano para ir a su laburo y que tarda 2 o 3 horas en llegar, ganan 2 mangos. La verdad que la gente se está empezando a cansar de todas estas situaciones. Y bueno, y decía entonces, no solo no pagan esto, tampoco le pagan al PAMI, tampoco pagan a los discapacitados, tampoco ponen la plata en salud pública, tampoco ponen la plata en remedios, tampoco ponen la plata en el financiamiento universitario. O sea, no están pagando un mango de nada a nadie. Entonces, claro, dicen que tienen superávit fiscal. Bueno, así cualquiera tiene superávit fiscal cuando no se hace cargo de la gente a la que está gobernando. A todo esto, el endeudamiento de gran parte de la población, bueno, convive con un aumento de los niveles de morosidad. A ver, con las tarjetas de crédito, la mayoría de la gente, que por lo general todos las usábamos o las usamos cada tanto para comprarnos pilcha, para comprar algún electrodoméstico, que son más caros que, qué sé yo, una heladera, bueno, obviamente todo era a pagarlo en cuotas. Bueno, hoy la gente está empezando a usar las tarjetas de crédito para morfar, ¿sí? Para el día a día nada más, para poder comer mañana, pasado, y está usando la tarjeta. Entonces hay un grado de morosidad muy importante y de acuerdo a algunos estudios, por ejemplo, privados, ya se está diciendo que en términos, a ver, de encuestas, ¿no? De lo que implica la generalidad, no digo que todos tengan una deuda, pero la gran parte del ciudadano cotidiano, o sea, mujer u hombre, están teniendo una deuda con el sistema financiero de 1 millón de pesos, ¿sí? Es mucho tener esa deuda permanente. Obviamente es una estadística lo que estoy diciendo, no todo el mundo tiene esa deuda, pero bueno, si se hace la estadística, se puede llegar a decir que casi toda la población adulta tiene una deuda con el sistema financiero de esa cifra. Bien, a su vez, los que vinieron a terminar con la casta y a eliminar los curros de la política no paran de recibir denuncias de corrupción, ¿sí? Que hoy por hoy, a ver, que Manuel Adorni siga siendo el vocero presidencial, que siga siendo el jefe de gabinete, no deja de ser una falta de respeto, ¿sí? Sobre todo para los que fueron los famosos ilusos que votaron este gobierno y quisieron creer que esta gente no iba a cometer los delitos que supuestamente cometieron otros, que ellos obviamente denuncian y están totalmente enojados, que siempre esto se lo endilgaban al kirchnerismo, por ejemplo, obviamente potenciado por los medios de comunicación que le fueron triturando la cabeza a muchísimas personas. Bueno, ellos creían que solamente esa gente eran los corruptos. Bueno, ahora se dan cuenta que lo que ellos votan son peores de lo que ellos mismos se imaginaban, ¿sí? Ni hablar que estamos todos viviendo un ajuste atroz y encima el país cada vez está más endeudado y cada vez es más caótico vivir en un país como la Argentina. En fin, nos están robando, nos están vendiendo, nos están endeudando y de alguna manera también nos están matando. Encima se nos ríen en la cara. Y como se sabe que el modelo está agotado, el establishment está viendo con quién va a reemplazar a Milei y seguramente van a elegir a alguno que parezca más seriecito, ¿sí? Que parezca más ordenado, pero que siga con el mismo camino que está llevando adelante el actual presidente. Esperemos que cuando haya elecciones nuevamente, cuanto antes mejor, ¿no? Podríamos decir, bueno, el pueblo haya comprendido que solamente el movimiento nacional y popular puede llevar adelante lo que alguna vez obviamente hizo Perón y que con sus matices también hicieron Néstor y Cristina. Pasado cosas y esto es un montón. Quiero que me expliques este papelón. Si es que aún no te tapó la ola. Le vendiste el alma, no tenés opción. No te quedan chances como camaleón. Vos sos solo gris y te llegó la hora. La hora. Ya
acá. ¿Qué me vas a decir? Que tuvimos problemas mayores. No te olvides de mí, que te vas a olvidar. Ya pedís permiso para hablar con él. En tus oficinas arma su cuartel. Ya no se conforma con unas migajas. Le abriste la puerta de tu gran mansión. Era un pajarito y ahora es un halcón. No tenés derecho ni a mover sus cajas. Sus cajas. Esto yo ya lo vi. Todo el tiempo las mismas canciones. ¿Vos de qué te reís? Pronto va a terminar. Quieren eliminar las banderas de nuestros balcones. Lo lograste una vez, pero ya nunca más un payaso servir. Mala gente, los mismos traidores, los veremos huir, volverán a escapar. La excepción a la regla, actualidad política y sindical, más un particular modo de analizar la realidad. Conducción, Pablo Yumato. Todos los sábados de 14 a 16 por la AM740, Radio Rebelde.